Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate y antes de seguir con la agenda del día de hoy, te quiero informar que el precio del Bitcoin, según la plataforma de Mercury Cash, para el día de hoy es de $11,820,70. Si quieres más información sobre esta empresa, te vamos a dejar un link aquí en la descripción del video. Bueno, y si tienes una cartera de diseñador que conseguiste por ahí, que no utilizas, que no te gusta, ni siquiera sabías que la tenías, no la recordabas, eso se te puede convertir en dinero en efectivo y ahora eso es tan importante. Si te comunicas con Maru Consign, comunícate con ellos que van a certificar el origen de la cartera, que realmente sea de diseñador y te la van a comprar. A lo mejor lo que quieres es tener una buena cartera de diseñador. Visita la página web de Maru Consign, que hay bellezas en carteras de diseñador a muy buen precio, en perfecto estado y te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto Asia. Regresamos con Agárrate. En esta parte del programa vamos a hablar con un analista geopolítico y periodista de investigación. Se trata de Paolo Manso, lo tenemos conectado vía Skype. Buenas noches, Paolo, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, es un gusto estar contigo, estoy muy bien, gracias. Bueno, Paolo, para hablarle un poquito a la gente de el trabajo que has hecho que tiene relación con Venezuela. Les decía en el primer segmento el tema del coltán. Nadie habla de eso, pero es el mineral quizás más importante en este momento. El coltán es fundamental para todos esos aparaticos sin los cuales podemos vivir, para hacer los celulares, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, el coltán, y Venezuela es uno de los países con más coltán. Por supuesto, hay guiso con el coltán también. Paolo, yo estaba contando en el primer segmento que bueno, que parece que el plan no solamente del régimen, sino de un sector opositor, es quebrar todas estas empresas, las empresas que manejan las minas, que manejan el petróleo, etcétera, para después comprar al estilo de la Unión Soviética, comprar las acciones a precios muy bajos y quedarse con ellas, ¿no? Háblanos un poco del trabajo que además vamos a publicar en Factores de Poder, la investigación de Paolo la vamos a publicar en nuestra página. Háblanos del coltán, qué relación tiene esto con Italia y dónde está el negocio, Paolo. Mira, el negocio prácticamente lo anunció el mismo Maduro hace 2 años, en el mayo del 2018, diciendo que se abrían la frontera a la exportación de coltán, justamente, que es fundamental también para la industria aeroespacial, justo para agregar lo correcto que dijiste vos. Ahí ese anuncio llama la atención a nosotros de la revista Panorama, que es una revista italiana, a Fausto Biloslavo, que es el periodista que hizo conmigo desde Italia esa investigación. ¿Por qué? ¿Por qué llama la atención? Porque casualmente, un año después, llega el coltán, ¿dónde? A Trieste, en el puerto de Trieste, que es el mayor puerto del nororiente de Italia, y es el coltán venezolano anunciado por Maduro. Ahí, digamos que hubo un misterio, porque cuando llega ese coltán, que enseguida es secuestrado por un problema con la excusa de la radioactividad, toda la polémica del año anterior
cómo puede comprar el coltán de una dictadura que tiene sanciones y por qué llegar, inclusive pasó de Génova, dio una vuelta al mundo prácticamente, esas 5 toneladas de coltán. Y trabajamos sobre eso, ¿no? Justamente, y nos cruzamos con un personaje que hizo de trámite, que ahora vive en Trieste, que se llama justamente Francisco Blasini, y que me parece, porque yo te sigo hace no digo décadas porque todavía sos muy joven, pero... No, claro que sí. En 2014... Claro que hace décadas. Yo lo denuncié a él hace casi una década, además, más o menos. Sí, por eso. Estaba bromeando, pero en el 2014 me parece que te lo cruzaste ti también, y yo me acordaba de ese nombre. Entonces, resulta que pesquisé que era muy amigo del general Jesús Mantilla, y que se iba siempre a encontrar en un restaurante muy, muy renomado en Caracas, en la zona de la Castellana, y fue él que hizo justamente de trámite Blasini, que estaba muy bien introducido, con poderoso realmente de régimen, tanto es que él se casó con la única Miss Universo que nunca fue recibida a Miraflores por Chávez en persona, ahora ya se separó. Pero él fue el trámite. Esto lo publicamos en un primer reportaje que hizo mi colega allá en Italia, Fausto Biloslavo, gran periodista, pero hoy hicimos una segunda parte para tratar de descubrir, porque descubrimos que en marzo de 2018 Maduro dio el anuncio en el mayo de 2 años atrás, llegó en Venecia una delegación donde, además de quien hizo el trámite, Blasini, había otras 3 personas muy, muy interesantes, después que yo descubrí de quién se trataba. El primero era el entonces viceministro de Minas, Nelson Hernández, que ocupó el cargo justamente en el marzo de 2018 y viajó a Italia en aquel entonces. Ahorita se ocupa de salud en Maracay y tiene un perfil muy bajo. El segundo nombre que descubrimos de la delegación misteriosa del coltán era el de Daniel Calles, muy cercano también al régimen, por supuesto, y que tiene empresas y propiedades en países interesantes, inclusive Florida, Argentina, Panamá, España, República Dominicana, toda vinculada más o menos al sector inmobiliario. Y el tercero, pero que es a mi ver el más interesante, es Higinio Alfredo Benítez Mendoza, es decir, Higinio Benítez, porque el problema de hacer periodismo de investigación en América Latina, sobre todo en Venezuela, también son toda esa cantidad de nombres que tienen ustedes. Ni hablar acá en Brasil, donde hay los sobrenombres, entonces ahí hay un montón de peleo, un montón de Falcao y no se acaba nunca. Entonces tuve que cruzar justamente cómo era conocido entre sus compadres. Entonces estamos hablando de Higinio Benítez, y sobre todo me di cuenta que Diosdado Cabello me hizo un favor enorme. ¿Por qué? Porque justamente yo sigo 2 transmisiones siempre, la tuya, por supuesto, y la del Mazodando, porque es interesante, porque de vez en cuando, no lo quiero poner, por supuesto, pero hay que conocer... Es el contraste, claro. Y encontré una cosa interesante sobre ese Higinio Benítez. El mismo Diosdado, en el Mazodando, lo denuncia él mismo poco tiempo después que secuestran el coltán de Italia. Ahora hay un proceso que se va a concluir en septiembre de paso y el coltán está estocado en un galpón en Milán. Pero Diosdado en el Mazodando denuncia y pone la facha, la cara de Higinio, porque el problema muchas veces es también encontrar el rostro de la persona que está buscando. Entonces él mismo hace un artículo medio extraño porque te dice, sí, Tarek William Saab
denunció por contrabando de oro, él estaba hablando de oro, ese Higinio, que pero era el promotor del arco minero y había unos meses antes hecho una buena operación, se entiende, contra el contrabando en el arco minero. Entonces ahí uno se confunde, ¿no? Porque antes lo mandás en la delegación perlustrativa, después el que hizo de todo fue a Bélgica en la delegación para los diamantes, para el protocolo Kimberley, fue presente al acuerdo del cable submarino entre Cuba y Venezuela. Es un tipo que poco se conocía, pero sale a la luz cuando hay esa denuncia en realidad de Diosdado. Y bueno, ahí poniendo todas las líneas entre los puntos, llegamos a perfilar bien estos tres personajes y a entender cómo después que el coltán prácticamente fue parado y después que hubo un cambio también en Italia, porque quien hacía mucho el trabajo era un partido que se llama Liga Norte, que estaba en el gobierno en aquel entonces y ahora está en la oposición, mientras que en el gobierno fundamental ahora es el Movimiento 5 Estrellas, Ajá. que es aliado ahora. Antes había el contrapeso de la Liga Norte, que no es más Norte, Liga Nacional, y entonces hicieron operaciones interesantes como esa, por ejemplo, y también contra otro Saab, Alex Saab, que resultó ser domiciliado fiscal en Roma, en el mejor barrio de Roma, que se llama Parioli. Pero, en fin, vimos cómo después del cambio en Italia hubo también un cambio en Venezuela, porque hubo casi una reglamentación de cuentas entre chavistas. Entonces, los tres nombres importantes, Higinio no sabemos dónde está, pero sigue siendo chavista a su decir y revolucionario, pero de hecho fue tirado y inclusive las minas de coltán que fueron entregues a unos personajes que están atrás de una de esas minas que se llama FAOS y otra empresa que después fue participada por FAOS. Es complicado, Patricia. No quiero aburrir sus oyentes. Pasaron de la mano de un miembro del ejército de la Guardia Nacional Bolivariana a la mano prácticamente de Nicolásito. Porque el hijo de Nicolás Maduro. El hijo de Nicolás Maduro. Que dicen que es el que está manejando el oro, el coltán, que está manejando todo. Y los diamantes. El coltán, con respecto del oro, hizo un tema peligroso porque nosotros sabemos cómo acabó terminando un chavista que había denunciado que prácticamente el oro que se exporta en realidad no son de 300 kilogramos mensuales, como declarado y realizado por el Estado, por Minerven a través del Banco Central de Venezuela, ma Aldrin Torres había denunciado que extraía 30.000 kilogramos de oro al año, que son un poco más de 300 kilos por mes, que darían 3.600 y no 30.000. Bueno, aparentemente Aldrin Torres, no aparentemente, lamentablemente, sobre todo por él, que hizo esa denuncia, lo encontraron muerto, matado, junto con su esposa en el agosto de 2018. Entonces quiero decirte que el oro, pero hay concesiones mucho más transparentes que la del coltán. Entonces es un poco más difícil hacer la reconstrucción de la empresa sobre el tema del coltán. De hecho, el coltán, como el oro, está siendo contrabandeado, esa vez por el bando de Nicolásito, a través sobre todo del Caribe y de Brasil, por supuesto, junto también con los diamantes, porque hay otro tema que vincula a Higinio, por ejemplo, a los diamantes, porque fue a Bélgica cuando todavía no había sido regulado. Pero el gobierno brasilero sabe eso. Bueno, se supone que, por supuesto que sí, porque si lo sé yo, humilde periodista de investigación y analista. ¿Y cómo no lo han detenido? ¿Y cómo no han detenido eso cuando el gobierno de Brasil ha sido uno de los que más ha enfrentado a Maduro?
Mira, las palabras se las lleva el viento. Los hechos son siempre, y lo saben bien ustedes, los venezolanos, porque si las palabras fueron consecuentes a las acciones, ustedes ya estarían todos de vuelta en Venezuela, porque el año pasado, por ejemplo, en febrero, todo el mundo pensaba que iba a terminar. Supongo que lean los reportajes de las revistas internacionales, Panorama es una de ellas, pero es un hecho denunciado inclusive por el diputado Américo de Gracia, que yo entrevisté, que es un amigo, que fue el primero a publicar una entrevista de él, que me hablaba justamente de ese tema en el estado Bolívar y tuvo que escapar, refugiarse, gracias a Casini, que es un político de la vieja guardia, no tiene nada que ver con las 5 estrellas. Y entonces lo saben, pero la frontera es muy porosa, pasa de todo, querida. En Italia, bueno, Panorama lo publicó, que es una revista italiana, pero se habla de eso a nivel político, por ese debate hay congresos. Un poco, porque inclusive ABC hizo un furo extraordinario recogiendo un documento donde en el 2010 resulta claramente que Tarek El Aissami firmó desde el Fondo de Servicios Reservados y Maduro, como ministro de Asuntos Exteriores, mandó en una valija al cónsul de Milán 3 millones y medio de dólares, ¿no? 3.500, por Casaleggio, que fue el fundador fallecido del Movimiento 5 Estrellas. La tacharon de falsa, tuvo inclusive que responder a Paolo Mieli, que en el Corriere della Sera, en un editorial, dijo que prácticamente Venezuela es una democracia todavía no completa y que Chávez quiso hacer más reformas no consiguió hacer la reforma que quería hacer, o sea, realmente tuve que escribir porque entonces allá enseguida dijeron varias partes, no solo los 5 estrellas, pero también, por ejemplo, Antonio Di Pietro, que fue el juez de las manos limpias de Italia dei Valori, que tiene un socio que ocupó un alto cargo en las Naciones Unidas y ahora en Roma, se llama Pino Arlacchi, trabaja por Arreaza para mejorar la imagen del régimen. Italia tiene una posición realmente indigna, te puedo decir, actualmente sobre el tema de Venezuela. Es el único país de la Unión Europea con Chipre, y Chipre sabemos que tiene unos problemas. Sí, pero hay más digamos, vínculos entre Italia y Venezuela que entre Nicosia y Venezuela, pues entre Chipre y Venezuela, ¿no? Eso quizás hay muchos descendientes de italianos que están lamentando la dictadura en Venezuela, que todavía están allá, que perdieron sus negocios. Por supuesto, hay un montón que yo conozco que son fuentes directas e indirectas. Inclusive ahora hay centenares de venezolanos que quisieran volver a Italia y Italia no organiza vuelo. Tienen que agregarse a vuelo organizado por Francia o por España. Y por Portugal, no lo hace, inclusive critican otros políticos elegidos al exterior, como uno que se llama Merlo. Vi un artículo que dice que prácticamente no es correcto eso que están pidiendo los venezolanos, que realmente en vez tienen que muchas veces usufruir de los servicios de los franceses y de los españoles. Entonces hay una posición de Italia realmente muy complicada. Sí. Y el coltán es un tema que hubo una interrogación parlamentaria de un diputado de un partido de oposición, un diputado serio, que preguntó las dos cosas. ¿Quién es atrás de ese negocio del coltán? Y cuál es el relacionamiento del partido del ministro de Asuntos Exteriores, del secretario del ministro de Exteriores, Manlio Di Stefano, que inclusive complementó a Maduro, viajó con los 5 estrellas hace pocos años para celebrar sobre su tumba a Chávez. Esta es la persona que, bueno, no hicieron una declaración sobre Hong Kong, los de Italia, por lo que yo sepa. Bueno, vamos a invitar a la audiencia a que lea el artículo
completo de Paolo Manso en español. Y de El factor- Fausto Piroslavo. Y de Fausto Piroslavo. Lo escribimos juntos. Sí, Fausto es Piroslavo en Italia. Y yo la parte, digamos, latinoamericana. geopolítica, así que estén pendientes de eso a partir de esta noche en factoresdepoder.com. Muchísimas gracias, Paolo. Gracias por tu Es un colaboración. gusto. Finalmente conseguí hablar contigo. Lo mismo digo. Gracias, Paolo. Chao, hasta luego. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a conversar con otro periodista, pero español. Ya volvemos.